Muchas gracias, señor presidente. Señor Bel, mientras ustedes tienen problemas de identidad, nosotros mantenemos el mismo discurso en toda España, en Castilla y León, en Baleares, en Cataluña y, por supuesto, también en Andalucía. El proyecto de ley para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria supone una serie de deducciones en el impuesto a la renta a las personas físicas, una disminución de mayorías exigibles en las comunidades de propietarios para realización de obras relativas a eficiencia energética, así como su refuerzo para operaciones crediticias, y además establece una serie de avales. No está mal para quien quiera y pueda rehabilitar su vivienda. La pregunta es, ¿quién puede rehabilitar su vivienda cuando las políticas impositivas de este Gobierno estrangulan a las familias españolas? Y más teniendo en cuenta que la mayor parte de las viviendas más obsoletas están en los barrios más deprimidos. Aunque les financiaran el 90%, seguirían sin poder pagar el 10% restante. Pero vayamos más allá. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es la neutralidad climática de aquí a 2050, como dicen en su exposición de motivos. Es decir, la prioridad del Gobierno es cumplir tasas marcadas por los planes y exigencias impuestos por una agenda globalista y, en su fanatismo climático, quieren cargar con el objetivo a los españoles con deducciones de los cuales muchos ni siquiera podrán beneficiarse. Y la segunda pregunta es, ¿quién se beneficia realmente de estas deducciones? Pues evidentemente quien no se beneficia son las familias más vulnerables, que debido a sus escasos ingresos ni siquiera tienen la obligación de presentar la declaración de la renta. Por cierto, una de las enmiendas de mi grupo parlamentario, presentada por Vox, fue precisamente para que las familias más vulnerables pudieran acogerse a estas deducciones. Y de manera específica, concluye el Gobierno que se trata de un proyecto de país que, escúchenme bien, requiere la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles del Gobierno y del conjunto de los recursos de la Administración. ¿Saben quién necesita esos recursos? Los españoles y, sobre todo, aquellos de los que ustedes se olvidan, las familias más vulnerables, y no un plan ecoglobalista. Ahora, explíquenles a los españoles que lo urgente y la prioridad para este Gobierno es cumplir exigencias climáticas, a lo que, orgullosos, destinan los fondos europeos en lugar de destinar esos fondos a adoptar medidas para que los españoles puedan pagar la luz, la gasolina, el gas, la cesta de la compra o comprar más de 2 botellas de aceite en el supermercado. Y en esta ponencia legislativa, como en cualquier otra, los grupos parlamentarios han priorizado su cordón antidemocrático a Vox a la excelencia en su labor legislativa, votando en contra de nuestras enmiendas, no solo de fondo, sino también de carácter técnico. Pues bien, finalmente el dictamen de la comisión contempla varios puntos solicitados por mi grupo parlamentario por recomendaciones expresas del propio letrado de la comisión. Y, por cierto, la enmienda 52 de mi grupo parlamentario también ha sido objeto de recomendación por el letrado de la comisión, pero hoy se votará porque ustedes han preferido ignorar las recomendaciones del letrado, y era la que consistía en la eliminación, la supresión del expositivo tercero, que es donde se exponen los motivos de extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución para los reales decreto ley, pero es que estamos ante un proyecto de ley, no se confundan de normas. En relación al contenido, uno de los artículos modificados por el dictamen dota a la Junta de Propietarios de medidas disuasorias frente a la morosidad. Sin embargo, cita 2 a modo ejemplificativo, estableciendo un numerus apertus que tendrá que ser interpretado por los tribunales siempre que surja una controversia. ¿Qué medidas disuasorias podrá adoptar la comunidad? ¿Qué mayoría será exigible para adoptarlas? ¿Quién las va a ejecutar? ¿Los vecinos? ¿La policía? Entiendo que la comunidad acabará acudiendo a la vía judicial para hacerlas cumplir, pero ustedes ni siquiera lo regulan en el proyecto. Una redacción vaga y deficiente, una norma que nace ya con la necesidad de ser interpretada por los tribunales. Otra norma del Gobierno, más inseguridad jurídica. En cuanto a las disposiciones adicionales, 2 de las introducidas en el dictamen no guardan relación alguna con la materia objeto de debate, pues si la norma habla de rehabilitación edificatoria, la disposición adicional segunda autoriza al Instituto Social de la Marina a la donación al Cabildo de Lanzarote de unos bienes inmuebles que se relacionan en el anexo. Un asalto al patrimonio del Estado, unas viviendas que pertenecen al Instituto Social de la Marina y que fueron financiadas por la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Y por qué se regalan al Cabildo de Lanzarote
y no al ayuntamiento, que fue quien cedió el terreno? ¿No será porque el cabildo es socialista y la alcaldesa es del Partido Popular? Lanzarote es otro claro ejemplo de cómo PP y PSOE se reparten las instituciones. El cabildo nos lo quedamos nosotros, el ayuntamiento para vosotros. Por su parte, la disposición adicional tercera crea una escala superior de especialistas de los organismos autónomos y las agencias estatales del Ministerio de Transportes y modifica la escala de titulados superiores del Ministerio de Industria. Como no podía ser de otro modo, aquí también el letrado hizo una advertencia que estas materias no debían ser objeto de esta ley porque no guardan relación alguna. Las recomendaciones del letrado quedaron en agua de borrajas, porque aquí lo que importa es que los partidos del Gobierno hagan lo que más convenga a sus intereses. Claro que sí, aunque no sea jurídicamente correcto, igual que los estados de alarma inconstitucionales. Luego se sorprenden cuando los recursos de Vox prosperan y sus normas acaban siendo tumbadas por el Tribunal Constitucional. Igual que el Real Decreto Ley del que procede esta norma, que tampoco cumplía con los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad. Si la norma obedece a un plan europeísta con un margen hasta el año 2050, ¿dónde está la extraordinaria y urgente necesidad? Si aún les quedan casi 30 años. Lo que obedece a una urgente necesidad, señorías, es la situación de pobreza de miles de hogares que no pueden llegar a fin de mes, de los transportistas que trabajan por debajo de costes de explotación, de las estaciones de servicio a las que han trasladado ustedes el problema que no saben solucionar, de los agricultores que tienen que pedir permiso a Bruselas para sembrar por su sometimiento a una agenda globalista, de los ganaderos, de los pescadores y de los autónomos que por culpa de esta norma tampoco pueden beneficiarse de las deducciones si tienen su oficina en su vivienda. Por cierto, otra de las enmiendas que presentó Vox es que pudieran beneficiarse también en estos supuestos. Señorías del Gobierno y socios, ¿a quiénes representan y a quiénes obedecen? Muchas gracias. Gracias.